8:51, un dato interesante. Usted sabe que Jesucristo resucitó, que Jesucristo murió. Es 27:51, perdón. Uno de los eventos interesantes fue que dice que he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Ese es en el tiempo que Jesús estaba siendo crucificado, o en el tiempo de la oscuridad, en el lapso de esas 3 horas. Dice, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Generalmente no enseñamos sobre ese punto, pero es algo muy interesante que la Escritura registra, que no solamente Jesús resucitó, sino que resucitaron una serie de personas, de los hombres de Dios que habían muerto, resucitaron, y dice que después de la resurrección de él, o sea de Jesús, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Para qué? Bueno, para que exista una prueba del poder de Dios y de la resurrección, porque una de las ideas que circularon después de la resurrección de Jesús, dice la Escritura, fue que propagaron que el dicho de que los discípulos habían venido a robar el cuerpo y que por eso había desaparecido. Pero más sin embargo, no podían de ninguna manera hacer a un lado a todos estos santos de Dios que resucitaron en ese día. ¿Estamos de acuerdo? Para que quedara evidencia de la resurrección de Cristo. Y en el Hechos capítulo 1:3, que también no pasé esta cita, dice, a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Por cuántos días se apareció después de resucitar? 40 días. Y estaba comparando con los primeros 40 días del ministerio de Jesús. Los primeros 40 días del ministerio de Jesús fueron muy interesantes, porque fueron los primeros 40 días de ayuno del Señor Jesucristo. Jesucristo empieza su ministerio ayunando 40 días y termina su ministerio apareciéndose por 40 días después de haber resucitado. Qué coincidencia, ¿verdad? Pero lo importante es de que Jesús deja precedente de que Él vive y de que Él reina. Entonces vamos a ver en Marcos capítulo 16. Cuando viene, en este caso, en la primera aparición de María, la madre de Jacob, dice, más adelante dice, verso 5, y entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de ustedes a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, y ni decía nada a nadie porque tenían miedo. Aquí es una de las primeras partes donde aparece ya que Jesús ha resucitado, que Jesús nuevamente ha vuelto a la vida. Pero vamos a ver en Juan capítulo 20, del verso 11, dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies de donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María.
Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, ¿verdad? Y se fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Empezamos con la resurrección y la aparición de Jesús por primera vez. Realmente el poder de Dios fue el que resucitó a Jesús. Tenía que haber un poder sobrenatural para que Jesús resucitara. Y ese poder provino de Dios. Ahora, también es muy importante entender que Jesús por sí mismo tenía poder. Y Él lo dijo, que Él entregaba su vida y dice que Él mismo la volvía a tomar. O sea, Él tenía poder para dejar de vivir y poder para resucitar nuevamente. Para que no quedara duda que en el Dios que hemos creído es un Dios todopoderoso, que no es un invento, que no es algo filosófico, que no es ningún profeta como algunos lo dicen, sino que es el Dios encarnado que tiene todo poder y toda autoridad, en el cual hemos creído nosotros. Después de que Jesús apareció por primera vez a María Magdalena, se apareció a más gente. En Mateo 28, voy a estar bien rápido aquí con esto de la Biblia porque son una serie de citas. Jesús se apareció en total 10 veces, hermanos. Fueron las que Jesús se apareció para que no quedara duda de que Él había resucitado. En el verso 8, la primera es a María Magdalena, y en el verso 8 de Mateo 28 dice, entonces ellos saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id a las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Aquí nuevamente vemos, hay otro, aparte de María Magdalena, se unieron otras mujeres y Jesús nuevamente se les aparece. Es la segunda aparición de Jesús. Y por tercera vez, dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 5, acerca de a quién se le aparece Jesús. Vamos a ver, dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Cefas era Pedro. Entonces Jesús se le aparece a Pedro nuevamente. No dice exactamente cómo vino la aparición directamente con Pedro. Y también más adelante hay una aparición que es con Jacobo. Es otra de las apariciones que tienen, pero no se especifica porque el apóstol Pablo es el que lo menciona y no se especifica dónde. Pero más sin embargo, hubo otras apariciones. Por ejemplo, en Lucas 24:13, a ver si lo tenemos por ahí. Dice, he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea que estaba en Jerusalén, en 60 estadios, llamada Emaús. Vamos a ver el otro que sigue, si lo tenemos. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acaecido. Y aconteció que yendo hablando entre sí, preguntándose el uno al otro, y el mismo Jesús se llegó e iba con ellos juntamente. Esta aparición es a Cleofas, en el camino a Emaús. Dice que, si le damos ahí dice, mas los ojos de ellos estaban embargados para que no lo conociesen. Dice que empezó ahí a platicar con ellos y aquellos estaban estaban muy tristes por la muerte de Jesús. Y Jesús ahí platicando con ellos, sin que ellos lo reconocieran, Él los empieza a exhortar, diciéndoles, recordándoles que era necesario que el Cristo padeciera, que era necesario que Cristo muriera, que era necesario que pasaran todas esas cosas. Y entonces aquellos hombres pues fueron abiertos sus ojos y entendieron y vieron a Jesús, mas sin embargo Jesús se apartó de ellos y desapareció. Y aquí nos enseña una parte muy sencilla. Todos nosotros, todos los seres humanos, a veces se nos olvidan las cosas que Dios dice. Y se nos olvidan cuando estamos en medio del dolor y en medio de la angustia. Se nos olvida que Dios dijo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Estamos de acuerdo?
Aquellos discípulos Jesús les había dicho, nosotros vimos entre el jueves, cuando Jesús les dice claramente que Él va a ser crucificado, cuando les dice claramente que Él va a morir, pero también claramente está establecido que Él va a resucitar. Todo eso Jesús ya lo había dicho, ya lo había mencionado, pero ¿por qué Pedro, todos los discípulos estuvieron asustados? Se les olvidó la promesa de Jesús. Y yo creo que a nosotros a veces se nos han olvidado algunas promesas. ¿Cierto o no cierto? Y a veces nuestra fe cae, y a veces empezamos a hacer cosas que no, y más que nada cuando no vemos que se cumplan las promesas de Dios en nuestra vida. Pero sabes una cosa, si Dios ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Tarde o temprano Él lo va a cumplir, y yo puedo decir que es más temprano que tarde cuando Dios lo cumple. Lo importante es que a nosotros no se nos olvide lo que Dios ha dicho. ¿Acaso a veces cuando veo cristianos que están pasando por situaciones difíciles y se sienten que no son hijos de Dios porque no es posible que un cristiano sufra? Bueno, pues Jesús un día dijo con toda claridad: en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido el mundo. O sea, está diciendo, van a pasar por diferentes situaciones en la vida, van a pasar por problemas en la vida, pero no importa que pasen por los problemas, yo voy a estar con ustedes, yo les voy a ayudar, yo los voy a levantar. ¿Acaso no hemos leído en la Escritura que el justo cae 7 veces y de todas ellas se levanta? ¿Verdad que sí? ¿Acaso no hemos oído que Dios no nos va a dar una prueba más dura o más difícil de la que podamos sobrellevar? O sea, que está diciendo que sí hay circunstancias difíciles, pero a veces a algunos cristianos se les olvida y lloran y dicen, ¿por qué razón Dios no me contesta? Porque se tarda un poco. Pero ¿sabes qué? Dios tiene la respuesta. Los discípulos, en este caso a Cleofas, que iba ahí caminando, pues Jesús tuvo que recordarle que era necesario que Jesús padeciera, que era necesario, o sea, que esto que estaba pasando no debería de sorprenderlos, sino que al contrario, tenían que asimilarlo como algo muy natural, como lo que sucede hoy en día. ¿Cuántos cristianos se han asustado porque la maldad se ha multiplicado? ¿Cuántos cristianos están escandalizados porque hay leyes que avalan el pecado? ¿Acaso Jesús no dijo que iba a abundar el pecado? ¿Acaso Jesús no dijo que la maldad se iba a multiplicar? Entonces, ¿por qué nos extraña? Al contrario, deberíamos de gozarnos porque nuestra redención está más cercana, porque Jesús está pronto a su llegada, porque es necesario que todo eso se cumpla. Así como era necesario que Jesús muriera y Pedro mismo dijo, Señor, no te acontezca tal cosa. No lo quería, o sea, no querían pasar por ese paso. Jesús mismo dijo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, si no, hágase tu voluntad. O sea, el trance difícil se tenía que pasar, pero después de eso iba a venir la victoria, iba a venir la bendición. Así también tal vez en este tiempo estamos viviendo situaciones difíciles, pero ¿saben qué? Dios nos va a dar la victoria. Jesús viene pronto y viene por su pueblo. Lo que debemos de preocuparnos y de ocuparnos es en nuestra salvación, es agradar a Dios en todas las cosas que Él quiere que le agrademos, para que cuando Él venga, nosotros nos vayamos con Él, que no nos quedemos, ¿verdad?, aquí en este lugar, sino que nos vayamos con Él el día que Él venga. En Lucas capítulo 24, verso 36, nos habla de otra de las apariciones de Jesús. Aquí yo lo he enumerado como la quinta aparición. Dice, y entre tanto que ellos hablaban estas cosas, Él se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Aquí se aparece Jesús delante de todos, Él nomás aparece y, permítame nada más, perdón, que estoy aquí. Si es 24:36, ¿verdad? Dice, pasa a vosotros. Entonces ellos, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados si viene a vuestro corazón este pensamiento? Mirad mis manos y mis pies, yo mismo soy.
palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Dice: entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Él los tomó y comió delante de ellos. ¿Qué nos enseña esa parte? Fíjense nada más. A mí me gusta esta parte, hermanos, de la resurrección por varias cosas. A lo mejor porque somos muy terrenales, muy carnales, ¿verdad? Pero me agrada porque dice que en la resurrección, o sea, aquí estamos entendiendo que en la resurrección vamos a estar así como estamos el día de hoy. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que a los gorditos les va a hacer lupo tantito, ¿verdad? Para que quedemos más esbeltos, ¿no? Pero nos van a poder reconocer, unos y otros. ¿Estamos bien? Jesús dice que, bueno, en otra parte habla donde se aparece y atraviesa la puerta con su cuerpo, nomás atraviesa la puerta sin que se abriera. Ahí nos da otra característica de un cuerpo resucitado, que va a ser completamente diferente al que tenemos el día de hoy. Va a ser mejor. Por eso dice que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. O sea que realmente Dios va a transformar nuestros cuerpos en el día de la resurrección. Y la otra parte que me agrada es que dice: bueno, miren mis manos, mis pies, o sea, un espíritu no está así. Entonces les dice: ¿saben qué? ¿Tienen algo de comer? ¿Les agrada eso, hermanos? Porque si no, ¿cómo vamos a ir a las bodas del Cordero? ¿Cómo vamos a ir al banquete si no comiéramos? Vamos a poder comer. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Hay veces que no les saco un gloria a Dios a ustedes, ni un amén. Pero en esta parte, mire qué fácil es. Ya me imagino ahí, mire, los banquetes ahí delante de nosotros, después de haber resucitado. Y yo no sé qué tanto nos vaya a dar el Señor allá en el cielo, pero una cosa sí sé: Dios nos va a consentir. ¿Cuántos quieren que Dios nos consienta? Él nos va a consentir. Bueno, de hecho, nos consiente. ¿Verdad que sí? Desde ahorita nos consiente, nos bendice, nos trata bien. Pero de repente nosotros somos como los discípulos, se nos olvida, ¿verdad? Y luego de repente renegamos y de repente decimos cosas, pero Él nos trata bien. Es más, aún cuando nos portamos mal, Él se porta tan bien que quedamos avergonzados. No nos paga conforme a lo que hacemos, sino que extiende su mano de misericordia. No nos paga conforme a lo que nosotros hacemos. En Juan 20:26 dice de la siguiente manera. Dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Luego llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ellos estaban en el aposento alto, hermanos, la primera vez, un domingo, y luego el siguiente domingo se presentó Jesús a todos. Y ahí estaba Tomás. Tomás en la episodio anterior no estaba, y los discípulos dijeron: el maestro resucitó, el maestro estuvo con nosotros, el maestro nos visitó. Y dijo Tomás: no, a mí no me salgan con esas cosas. Hasta que yo no meta ahí mis dedos ahí donde sus clavos fueron, donde entraron los clavos, y ahí donde está su llaguita, hasta que yo no meta mis manos ahí, no les voy a creer. ¿Cuánto cristiano hay, hermanos, semejante? Que cuando dicen: nombre, Dios hizo esto y esto y esto, no, hasta que no lo vea.
Oye, Dios hizo tal milagro en tal persona hasta que no lo vea y no creen. No creen muchas cosas que Dios dice, que Él hace, hasta que no lo ven. Pero mire, mientras que tú seas cristiano, y somos cristianos para siempre, porque si Jesús dio su vida por nosotros es para ser cristianos para siempre. Y a veces te pasa lo que Tomás, que de repente tienes incredulidad en algunas cosas. Dios aún hasta en eso tiene misericordia de nosotros. Tuvo misericordia de Tomás, dijo, bueno, Tomás, voy a tener que aparecer otra vez con Tomás y decirle, a ver, Tomás, mete las manos, aquí estoy, soy yo. Estoy vivo para que creas. Pero ¿qué dice? Bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. ¿De cuál clase de cristianos somos nosotros? ¿De aquellos que creemos sin ver o de aquellos que creemos después de ver? Porque gracias a Dios, Dios se manifiesta poderosamente entre su pueblo. Dios se manifiesta y hace grandes maravillas entre nosotros. Y la gente empieza a creer porque empieza a ver. Y muchos de nosotros creemos sin haber visto. Y cuando tú crees sin haber visto, entonces Dios hace grandes milagros y maravillas. Cuando yo empecé a leer la Biblia y empecé a entender que uno podía poner las manos sobre los enfermos y estos se iban a sanar. O que uno podía orar sobre todas las fuerzas del enemigo y se iban a ir. Yo sin haber visto nada de eso dije, pues si es así yo le entro y empecé a hacer, podríamos decir locuras, ¿no? Andar así como muchos andan sin ton y son orando por aquí y por allá, pero creyendo que Dios iba a hacer algo. Ya después Dios me alineó, ya fui más ordenadito, pero estar orando, porque Dios lo había dicho. Y cuando tú lees la palabra, dice que Dios busca gente que tiemble ante su palabra. O sea, ante solamente leer la Biblia, con eso tengas para temblar sin que haya una demostración de ninguna especie. ¿Estamos de acuerdo? Que tú digas, sí, cierto, Dios está aquí. Aunque dice, pues no lo veo, pero más sin embargo Dios está aquí y está listo para hacer las maravillas y milagros que Él quiere hacer, pero que tú estés dispuesto a creer para que Él las haga. La diferencia entre que Dios se manifieste de una manera más palpable a que no se manifieste es si tú le crees o no le crees. Porque muchos dicen, no, Señor, hasta que no vea. Y Dios dice, no, tú empieza a creer para que veas. Empieza a preparar tu corazón para que empieces a ver. Empieza a caminar tú para que veas cómo Dios va apoyándote en tu caminar y en tu desarrollo. Tú tienes que creer primero. Pero Tomás dijo, hasta no ver, de ahí el dicho, hasta no ver, no creer. ¿De cuáles queremos ser? ¿Cuántos Tomáses hay aquí? Qué bueno. Entonces somos de los que creemos sin ver. Solamente porque Dios lo dice. Y eso será suficiente. ¿Estamos de acuerdo? Suficiente para que Dios nos bendiga, para que Dios nos ministre. Y aquí mismo en San Juan capítulo 21 verso 2 vamos a ver la séptima aparición. Esta aparición está muy buena porque pasan cosas muy extraordinarias. Dice, estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Ojo, Jesús ya se les había aparecido, ¿estamos de acuerdo? Jesús ya había estado con ellos en el aposento alto 2 veces. Ya han pasado los días y Jesús dice que se apareció por 40 días, dice el libro de los Hechos que leíamos al principio. Entonces yo creo que había días que se les desaparecía a Jesús. Y como que eso causaba desconcierto y todo lo demás.
Y Pedro, algunos predicadores dicen, quiso volver a su oficio anterior, lo cual puede ser, pero más sin embargo yo creo que Pedro está esperando más indicaciones de parte de Cristo. Pero vamos a pensar que Pedro se le hubiera olvidado, pero que no creo. Digo, a alguien no se le puede olvidar cuando ves a alguien resucitado, ¿no? Es algo que no puede pasar desapercibido, que no podemos decir, se me olvidó. Fue una visión, fue una ilusión, ¿no? Definitivamente que no. Y dice que entonces ellos entraron a la barca, se fueron a pescar otra vez. ¿Qué era lo que sabían hacer ellos, hermanos? Pescar. Y mire que son bien buenos los pescadores para saber dónde están los peces. Una vez Elí nos llevó allá a Iztapan, Zihuatanejo, y nos fuimos a pescar. Lo que sé pescar yo son puras gripas, no sé pescar otra cosa, pero ahí vamos. Y en la lancha. Y yo pues a mí el mar no crean que es mi fuerte, a mí el mar, a mí nada más porque me dijo, Eli, vamos. Y de por dentro así, pues vamos, ándale, vamos y que le da mar adentro la cosa esa y no, pues yo tranquilo, Señor, tú estás conmigo, tu vara y tu collado me infundarán aliento, aderezas mesa, haciendo todos los salmos habidos y por haber, ¿no? Porque se cae uno aquí en el mar y aunque la vida es más sabrosa, pero me imagino que para el tiburón va a ser más sabroso, mejor. Pero bueno, fuimos y venimos, gracias a Dios. Pero el hombre ese que íbamos en la lancha, rápidamente le dio y dijo que miren, por aquí están los peces. Y daba vueltas, mire, y cada vuelta que daba un pez. Y luego ya nos daba la caña para que lo sacáramos. Llega para que nos hiciéramos la ilusión que nosotros lo habíamos pescado, ¿no? Hasta eso fue bueno el hombre. Y no sé cuántos peces sacamos, unos pescados azules de este tamaño, que después en la noche estaban ahí, miren, como carne asada. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, a lo que voy, es de que los pescadores saben dónde ahí está el pez, saben dónde pescar. Y más como Pedro que tenía esa experiencia. Pero ¿qué dice? Que fueron y no pescaron nada. Dice que ellos estaban ahí, dice, y aquella noche no pescaron nada. Pero Jesús les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Todo el que está en el mar y conoce de esto, ¿qué diferencia es echarla a la mano derecha y a la mano izquierda de la lancha? Si abajo es mar completamente, no hay una pared que divida. Es completito el mar. Pero echaron la red al otro lado y pescaron. ¿Ok? Dice, entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Otra pesca milagrosa. Y a Jesús lo habían conocido por una pesca milagrosa. Y entonces aquí aquí está pasando con ellos, perdón. Dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor, Simón Pedro. Y dice, es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. ¿Qué pasó con Pedro? Y con Juan. Dice, ¿sabes qué, Pedro? Nadie hace esos milagros más que Jesús. Nadie puede ordenar y suceder las cosas más que Jesús. Es el Señor. Y Pedro no dudó y se arregló y se lanzó al mar para venir con Jesús. Que no se nos olvide que siempre Jesús va a hacer milagros en nuestra vida. Que no se nos olvide que Jesús siempre va a aparecer cuando más lo necesitamos. Y nos va a solucionar la vida. Y si algún día tenemos que partir con el Señor, no se preocupen, Dios está en control. ¿Estamos de acuerdo? Porque también se llegará el día en que tendremos que dejar este mundo, en que ya aparentemente no se puede hacer nada. Pero ¿cómo se puede hacer algo cuando Dios ya está preparando una morada en el cielo? ¿Cómo se podrá hacer algo terrenalmente hablando si Dios
y ha decidido que estemos en su presencia. Pero mientras que eso no suceda, Dios siempre se va a aparecer para bendecirte, para levantarte, para ayudarte. Pero que no se te olvide que Él ha resucitado. Que no se te olvide que Él ha resucitado con poder y gran gloria. Y ese mismo poder y esa gran gloria es para bendecir nuestra vida. Aún en los momentos de incertidumbre que tú tengas, Él va a estar ahí para bendecirte, para ayudarte, para obrar maravillas. ¿Cuánto lo creen? Porque Dios es bueno, Dios es maravilloso. Y luego en Mateo 28:16 vemos una aparición más de Jesús, la octava, en el mar de Galilea. En esta, según 1 Corintios capítulo 15, nos dice que se apareció Jesús a más de 500 personas. Según los estudiosos de la Biblia nos dicen que en esta aparición que está en Mateo 28:16 es cuando Jesús se le aparece a esas 500 personas. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahí quedamos. Pero vamos a meditar en esto. Aquí esta aparición es de ante 500 gentes, es lo que se dice. Pero quiero que veamos la condición de los discípulos. No sé si son los discípulos o son parte de los 500. Pero dice que cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Eso que nos da a entender que el ser humano por naturaleza duda, por naturaleza desconfía. Y yo creo que es como una defensa que tenemos los humanos. Pero nosotros debemos de pensar que podemos dudar en muchas cosas, pero nunca dudar que Jesús ha resucitado. Nunca dudar que Jesús resucitó. Porque el día que nosotros dudemos que Jesús resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza y somos dignos de lástima. Porque si Jesús no ha resucitado, de nada sirve. Porque lo que hace la transformación en el hombre es el poder transformador de Dios. El poder que pudo transformar un cuerpo muerto a un cuerpo con vida. Y no solamente como en el tiempo que Jesús resucitó a muchos muertos, sino ahora en esa resurrección eterna. O sea, Jesús resucitó eternamente para no morir nunca jamás. Nunca más va a morir Jesús. He oído a veces gente decir, no hombre, si Jesús viene en este tiempo lo vuelven a crucificar. Pues no, porque hay una noticia diferente. Jesús no va a venir como un manso cordero, ni va a venir montado en un burrito en son de paz, sino Jesús va a venir como el Rey de Reyes, Señor de señores, y va a venir a luchar, y va a estar en la batalla, y va a vencer al diablo, va a vencer a la muerte para siempre. O sea, no va a venir así nada más. Dice que va a venir con sus ejércitos. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí hay una enseñanza acerca de sus ejércitos. No su ejército, sus ejércitos. Y muchos dicen, muchos teólogos enseñan que son los ejércitos celestiales, pero es la iglesia también que va a venir a la guerra de Armagedón. La iglesia, su ejército. Por eso uno tiene que entender aquí en la tierra. Y ojalá que podamos entender los cristianos en realidad esta verdad. No estamos solamente para ser bendecidos y ministrados y para decir que somos hijos de un rey, sino que estamos aquí y hemos sido rescatados para formar parte de un ejército glorioso, del ejército de Cristo, que estamos aquí ciertamente redimidos por su sangre, pero no es trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Pero en ese reino hay guerra, hay pelea. Dice la Biblia que el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan, ¿verdad? O sea, realmente estamos aquí para ser gente fuerte, valiente.
que no se deje amedrentar por las emociones, que no se deje de amedrentar por la adversidad o por los problemas, sino que estamos aquí como un ejército que estamos peleando la buena batalla y siendo fieles hasta la muerte. ¿Estamos bien? Siendo fieles hasta la muerte. No dejarnos guiar por un sentimentalismo así, que a veces yo me digo, me da lástima de algunos cristianos, que ¿por qué ya no buscó de Dios? Ay, es que no me hablaron en la iglesia. ¿Ese será motivo suficiente para perdernos la gran salvación? No. Si no me hablan, yo les hablo. Y si me hacen gestos, les mando besos. ¿Estamos bien? Ya lo dijo aquel, ya saben quién, abrazos, no balazos, ¿va? Si me dicen, ¿va? Yo tengo que contestar ¿con qué? Con algo diferente, con algo mejor. Me decepcionaron, pues yo no voy a decepcionar. Me traicionaron, yo no voy a traicionar, pero de aquí no me muevo porque no voy a perder una salvación tan grande. No es posible que un sentimiento me robe la grande bendición que Dios tiene preparada para mí. No es posible. Si Dios nos puso en este lugar, dice que Él puso en el cuerpo como Él quiso. Y Él quiso ponernos y plantarnos aquí en esta parte del cuerpo, y es porque tiene propósito. Es porque tiene realmente un propósito para tu vida y para mi vida. Y si lo encuentras el propósito, entonces serás bendecido en gran manera. Pero lo que nos sostiene es la resurrección de Cristo, su poder, su presencia. Y aquí fue cuando algunos dicen que dudaban. Tú no dudes, nunca, jamás. Y cuando dudes, pregúntele al Rey de Reyes y Él te va a contestar. Cuando te quieras mover, pregúntale al Rey de Reyes y Él te va a dirigir. Nunca lo hagas solo, por tu propia decisión. No dudes, sino cree y sal adelante, porque el diablo es lo que trata de engañarnos. El diablo es mentiroso y padre de mentira. ¿Están de acuerdo conmigo? Él es mentiroso, él quiere vernos tristes, él quiere vernos apartados del Señor, pero nosotros no le vamos a hacer caso. ¿O cuántos de los que están aquí le van a hacer caso al diablo? Levanten la mano los que le van a hacer caso. A ver, enfóquenlos por favor con la cámara. ¿Qué pasó, hermana? Ok, no deje de preocuparse. En 1 Corintios capítulo 15, verso 7 dice que también después se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Entonces aquí nosotros estamos viendo, hemos visto 9 apariciones. Yo sé que muchos de ustedes no traen que anotar, pero ya que se van a estar subiendo los videos, pues óigalos con más detenimiento, ¿no? Anote ahí las citas. Son 10 apariciones de las cuales estamos hablando el día de hoy. 10 apariciones de Jesús. Y luego dice en el libro de los Hechos, la aparición número 10. Libro de los Hechos, capítulo 1. Y el verso número 9. Bueno, no al 9, nos vamos al 6. Dice que allí, cuando estaban juntos, ¿verdad? Dice que se apareció por 40 días. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Estoy en el 4, perdón, hermanos. Les dijo, ¿oíste? Dice, la cual oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Aquí Jesús está por última vez hablando con ellos. No más iba a hablar con ellos, aunque después se le apareció a Pablo, ¿ok? Estamos hablando 10 apariciones con los discípulos, más aparte la de Pablo, que le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Se acuerda de eso? Pero a los discípulos esta es la última vez que se aparece a ellos, la última vez que habla con ellos, la última vez que les da indicaciones, la última vez que está ahí platicando con ellos. Y una de las indicaciones claras que Jesús da, dice: no se vayan hasta que no reciban el poder de lo alto. Juan los bautizó en agua. Juan los bautizó en agua. Pero ustedes van a ser bautizados en el Espíritu Santo. Va a venir un bautismo sobre ustedes más poderoso que el que recibieron de Juan. Así que no se vayan. Esperen esa promesa. Esperen lo que Dios tiene para ustedes. Y es lo mismo que es para nosotros. Esa promesa ha tenido cumplimiento en la vida de todos los cristianos que se han apasionado por Jesús y que le han creído esta parte de la Escritura. Para todos aquellos que han creído esta parte de la Escritura, viene un bautismo del Espíritu Santo. Viene un bautismo, viene una presencia de Dios poderosa. Pero así como el bautismo y como la aceptación de Jesucristo, que fue completamente individual, así también el bautismo del Espíritu Santo va a ser una experiencia individual, una experiencia personal, una experiencia que no va a depender ni del pastor, ni del buen predicador, ni de la buena alabanza, sino que esta experiencia va a depender de la íntima comunión que tenga cada cristiano con Él. Una íntima comunión, no solamente en la iglesia, sino una comunión ahí estrecha, en la casa, en el trabajo y donde sea. Una comunión que solamente Dios y tú la van a saber. Y dice el Señor que tenemos que buscarle en lo secreto. Dice: y el que busca en lo secreto, dice, lo que busca en secreto va a ser manifestado en público. O sea que si tú vas a estar buscando la presencia de Dios de una forma individual y personal como Dios quiere que lo hagas, Dios se va a manifestar a tu vida, te va a bautizar, te va a sorprender y va a hacer cosas grandes y maravillosas contigo. Y eso no depende ni de un pastor, ni de un ministerio, ni de una iglesia, sino depende única y exclusivamente de tu relación con Dios. Porque es Dios el que bautiza, es Dios el que da, es Dios quien bendice. Y todos los demás aquí en la tierra no hacemos nada más que obedecer a Dios y a veces orar por ti, y Dios es el que hace el resto. Porque eso es muy importante entenderlo. Porque de repente estamos atados a la mano benevolente de un ungido de esta tierra, cuando en realidad nosotros estamos sujetos a la mano misericordiosa de Dios, a la unción y la presencia del Espíritu Santo, que Él nos va a dar cuando tenemos una comunión con Él, íntima. De esas veces que dice: yo no sé, no hay culto, no hay servicio, no hay nada, pero yo me voy a meter con el Señor en adoración, en alabanza, aquí en la casa, aquí en la calle, o me voy a ir al monte, pero yo voy a buscar a Dios. Y es esos los que Dios va a sorprender. Los demás serán espectadores. Aquellos que esperan solamente que en el servicio suceda algo, se van a quedar esperando. Pero aquellos que tengan una comunión íntima con Dios serán sorprendidos de una manera poderosa. Y eso es lo que vale, y eso es lo que importa. Cómo Dios te sorprende y cómo Dios te levante. Por eso Dios ha levantado hombres o mujeres que a veces ni siquiera han destacado en una reunión, pero han tenido una... Y Dios los ha levantado poderosamente, porque esto proviene de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Esto proviene de Dios. Así que, mi hermano, búscale. Los discípulos hicieron una pregunta después de que les dijo que iban a recibir el Espíritu Santo. Y le dijeron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Y qué les dijo? No os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ponga atención en esto. ¿Qué está diciendo Jesús
¿Y qué están diciendo los apóstoles? Jesús está diciendo, Juan los bautizó con agua, pero van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y aquellos salen, oye Señor, ¿y cuándo vas a restaurar el reino de Israel? No les toca a ustedes andar preguntando esto. No les toca. Pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. O sea, a veces el cristiano se interesa en cosas que no nos importan. Y nos olvidamos de buscar la presencia del Espíritu Santo. Cuando yo veo en las redes con tristeza mucha gente dice que se ocupan tantas cosas en criticar, en hablar y decir, esos se han olvidado de buscar el Espíritu Santo. Porque cuando estás buscando el Espíritu Santo, se te olvida todo lo demás porque ni tiempo tienes. O me he encontrado gente que se apasiona, y no quiero decir que no debamos de tener conocimiento, pero hay gente que se apasiona con la bestia, con el anticristo, con el falso profeta, y que cuándo va a ser el rapto, si antes del milenio, después del milenio, y hay una serie de enseñanzas sobre eso que debemos de conocer, pero no de apasionarnos tanto, porque aquello que viene no nos corresponde a nosotros. Digo Jesús a los discípulos cuando le lavó los pies, lo que hago no lo entenderás ahorita, me lo entenderás después. Cuando Jesús venga por nosotros, a lo mejor ni entenderemos cómo va a venir, ni cómo va a venir, ni cómo van a ser las cosas. Nos daremos una idea, tendremos algo de conocimiento, pero mira, no importa, yo siempre he dicho, no importa si el rapto viene antes del milenio, después del milenio, como algunos dicen, no importa cómo sea, o antes de la tribulación, después de la tribulación, como algunos dicen, y ahí hay una confusión tremenda, no importa cuándo sea. Lo que importa es que yo tengo que estar lleno del poder del Espíritu Santo mientras. Tengo que estar buscando la presencia de Dios. Si viene la restauración de todas estas cosas en tal o cual tiempo, no importa. Lo que importa es que yo tengo que estar en comunión con Dios. En otras palabras, no perdamos tiempo en aquello que todavía no sabemos. Y ocupemos nuestro tiempo en buscar la presencia de Dios y en hacer la voluntad que es y predicar el reino de los cielos. Eso es lo que nos debe interesar. Lo demás, obviamente, hay que estudiarlo, hay que prepararnos, hay que conocer, pero no con el apasionamiento, que nunca sobrepase la pasión de ser llenos del Espíritu Santo y de predicar el Evangelio. Que no nos apasionen más otras cosas que esto, que es elemental, que esto es primordial. ¿Estamos de acuerdo? Y por último, vamos a ver 1 Corintios 14, 15, más bien 15. 1 Corintios 15, 14. Dice aquí, en el 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. ¿Ok? ¿Qué está diciendo aquí? Aquí vamos a concluir con esta parte. El apóstol Pablo está diciendo, ¿saben qué? Lo más interesante del cristianismo, lo que realmente importa es que Jesús resucitó. Porque si Jesús no resucitó, somos dignos de lástima. De creer en un muerto más que está sepultado aquí en la tierra, igual como vamos a ser sepultados nosotros. Y no tiene más poder que el poder que teníamos nosotros. Y no solamente eso, si Cristo no resucitó, ustedes están muertos en sus pecados.
Porque Jesús vino a morir por tus pecados. Y si Él nos resucitó, no hay salvación. ¿Estás de acuerdo? No hay salvación para ninguno de nosotros. De nada sirve. Jesús será como tantos, como Buda y tantos otros hombres que se han levantado, murieron y aquí están en la tierra. La única diferencia que hace el cristianismo de cualquier otra religión, si acaso se nombrase religión el cristianismo, lo que hace la diferencia es que Cristo resucitó. Es lo único que hace la diferencia. Y casi nada, ¿verdad? Casi nada, porque ahí Dios nos garantiza nuestra resurrección. Decía el apóstol Pablo: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y vivamos, porque mañana moriremos. Dice Pablo: oye, pues yo batallé con bestias y batallé tanto, he recibido azotes, he recibido tantos castigos por predicar que Jesús resucitó. Y si los muertos no resucitan, entonces ¿para qué estamos aquí? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. O sea, dice Pablo, hagamos de nuestra vida lo que queramos, que al fin y al cabo no hay ni cielo ni hay infierno. No hay nada, se termina la vida allí en la tumba. Pero dice Pablo, si acaso los muertos no resucitaran. Pero Pablo dice, no, ¿cómo de que no? Jesús ha resucitado y por eso padecemos y por eso sufrimos, decía Pablo, y por eso muchos murieron por la causa de Cristo. A muchos los mataron y les decían que renegaran de Cristo, que no creyeran en Él. Y les decía, no vamos a negar, porque somos testigos de que Él resucitó. Y si Él resucitó, el día que muera yo también voy a resucitar. Así que vengan los leones y me consuman. Porque mucha gente murió en el Coliseo romano. Murieron en garras de los leones. Los soltaban a todos los cristianos ahí y los leones se alimentaban. Y no crea que los aventaban puros hombres, eran hombres, mujeres, niños. Imagínese usted, póngase a pensar, ¿qué tan importante es ese Jesús resucitado que predicaron los primeros cristianos, que les dio tanto valor para levantarse y derrotar la muerte? Que pudieron. Póngase ese cuadro. Vamos a pensar en Chabelita y en Ricky, que están aquí. Pónganse en ese cuadro, amén. No le va a gustar lo que voy a decir, pero pónganse en ese cuadro. Imagínense ustedes, entran Chabelita y Ricky con todas sus niñas en medio del campo romano y salen los leones y se los comen. Así era. Los primeros cristianos decían, sí, Señor, que nos coman, aquí estamos, porque Cristo resucitó y nosotros vamos a resucitar también. Y morían en manos de los leones. Por eso en aquel tiempo ser cristiano era realmente muy fuerte. ¿Verdad que sí? Era muy fuerte. Era decir, que mis hijos mueran, que yo muera. No importa, yo soy cristiano. Y ejemplo debemos de tomar. Ahorita ya estamos en tiempos agradables. Pero a veces cuando viene el tiempo de frío, vamos a la iglesia, está haciendo mucho frío, los niños les da pulmonía, los niños esto, los niños lo otro. No, mejor nos esperamos aquí. Hay mucha diferencia entre esos cristianos y estos otros. Pero yo creo que es tiempo de meditar y decir, sí, Señor, realmente vale la pena hacer esfuerzo por ti. Realmente vale la pena hacer esfuerzo por la obra de Dios, porque la obra de Dios es la resurrección. Realmente vale la pena esforzarnos. Realmente vale la pena enfrentar a aquellos que en determinado momento nos digan, tú no seas cristiano. ¿No? Enfrentarnos y decir, ¿cómo me voy a avergonzar de Cristo? ¿Cómo me voy a avergonzar de que aquel que resucitó y me ha dado la esperanza de una vida eterna? ¿Cómo le voy a dar la espalda? ¿Cómo voy a preferir a mi papá y a mi mamá antes que Cristo? Ojo, y no estoy diciendo que haya una división familiar,
Simplemente estoy diciendo que Cristo es el que nos da vida eterna y nos da resurrección. Papá y mamá nos dieron la vida, pero hasta ahí. Y para muchos hay tiempo que tienen que decidir entre uno y el otro. A veces hay matrimonios que tienen que decidir si sigo a Cristo o le hago caso a mi pareja. Y tienen que hacerle caso a Cristo. ¿Y saben qué? Jesús los va a ayudar y Jesús los va a levantar. Y no importa quién se oponga en contra de ustedes, Dios los va a ayudar. Aunque de primero pues hay fricciones, ¿no? Yo me acuerdo que mi mamá, recién convertido, lo primero que hizo fue venir con el sacerdote y decirle: mi hijo se hizo hermano. Ya era hermano de 10. Yo tengo 10 hermanos. Ya era hermano de 10, pero después me hice hermano de multitudes, ¿no? Y le dijo el sacerdote: bueno, ¿y cómo era tu hijo? Bueno, pues mi hijo duró 10 años sin vivir con nosotros. Y era así, 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 cosas impublicables que no les puedo decir, ¿verdad? De todo esto era. Y dijo el sacerdote: déjalo ahí, ya ganaste. Déjalo ahí, ya no lo pelees, ya se te compuso. Porque el que compone es Cristo. Pero hubo oposición. Y vaya a oponerse a la mamá y más a la mía. Acá mi papá no me oye ya, ¿verdad? Pero hasta él se cuadraba, ¿verdad? No que no. Entonces, retar a mi mamá era algo muy grande. Pero ¿saben qué? Dios tiene misericordia. Ya en los últimos años de su vida, mi mamá cada vez decía: y vas a orar por mí, vienes a orar por mí, y quiero que ore por mí. No, que no. Dijo el Señor Jesucristo, dijo: y aquellos que hayan dejado casa, padre, hermanos, yo se los voy a regresar. O sea, va a haber una oposición desde el principio, pero al final de cuentas, yo te voy a dar todo, porque yo no vine a dividir. Aunque en el momento de aceptar sí hay cierta división, pero si tú sigues fiel, Dios te bendice, Dios te levanta, Dios no te deja solo. ¿Estás de acuerdo? Así que en esta hora es un tiempo de decirle: Señor, aquí estamos, te damos gracias. Amén. Hay un canto que cantábamos ahorita, gracias, ¿no? Quiero que lo cantemos, Ricky, a ver, con tu acaramelada voz, por favor, ven. Pónganse de pie, mi hermano. Y luego yo te voy a hacer segunda y vamos a hacer una ¡pum! ¡Un boom! Sí, una fusión que... No, hombre, olvídate, ahorita está. Este lugar va a temblar. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Pónganse de pie. Vamos a adorar a Dios. Dele gracias a Dios por esa salvación que tiene usted. Dele gracias por esa redención que tenemos. Dele gracias porque Jesús resucitó. Y Él nos ha tomado en sus brazos. Y nos ha dado salvación, dice así el canto.